Una mañana tranquila en West Maple Court se rompió en dos cuando la presidenta de la HOA, Karen Whitfield, cortó el candado del Jeep de su vecino Marcus Reed sin imaginar el alcance de su error. Su exceso de celo y necesidad de control desataron la indignación de todo el vecindario. Pero el destino tenía preparado un giro que pondría a cada quien en su lugar. Y cuando la verdad salió a la luz, la justicia llegó sin sirenas pero con una fuerza imposible de olvidar. Eran las 7:42 de la mañana en West Maple Court. Ese tipo de calle donde cada casa tenía el mismo color de tejas, el mismo buzón metálico y la misma sonrisa ensayada en las reuniones de la HOA. El sol apenas se filtraba entre las copas de los arces y los aspersores giraban con precisión militar, dibujando arcos de agua que relucían como cristal sobre el césped. Era una de esas mañanas en que todo parecía ordenado, tranquilo, predecible, hasta que el sonido del metal cortado rompió la armonía. Karen Whitfield, presidenta de la Asociación de Vecinos desde hacía 4 años y medio, se inclinó sobre el estacionamiento número 27 con unas cizallas rojas en las manos. Llevaba su uniforme no oficial, una camisa beige perfectamente planchada, pantalones khaki y un sombrero de ala ancha que parecía parte del reglamento mismo. El candado de acero, grueso y reluciente, protegía la base abatible del volardo que marcaba la plaza privada. No era un obstáculo, solo una medida de seguridad discreta. Pero para Karen, ese pequeño objeto era una ofensa al orden, una grieta en la perfección del vecindario. Reglas son reglas, dijo sin levantar la vista mientras apretaba las cizallas. El sonido fue seco, metálico, definitivo. ¡Clac! La argolla cayó al asfalto y rodó lentamente, dejando una línea de polvo. Marcus Reed, el dueño del vehículo, observaba desde unos pasos atrás. Sostenía una taza de café en una mano y su teléfono en la otra, aún sin decidir si debía grabar o no. Era temprano y él solo quería comenzar el día sin sobresaltos. Su Jeep Grand Cherokee negro, limpio, sin distintivos, con las ventanas ligeramente polarizadas, estaba perfectamente estacionado en su plaza. El candado no impedía el paso, solo marcaba que aquel espacio tenía dueño. Marcus respiró hondo. Había aprendido a hacerlo muchas veces, en la universidad, en el trabajo, en reuniones donde la paciencia era la única armadura. Su voz salió serena pero con una sombra de incredulidad. Señora Whitfield, ese candado está en mi propiedad. Tengo permiso de la HOA para tener el volardo. Karen no respondió. Se limitó a dejar las cizallas en el suelo como quien ha terminado una tarea justa. Luego se giró hacia él con una sonrisa breve, casi administrativa. La Junta revisará ese permiso. Mientras tanto, las normas prohíben cualquier accesorio no aprobado visualmente por el Comité de Estética. El tono era tan medido que resultaba irritante. No había enojo ni disculpa, solo burocracia disfrazada de cortesía. Marcos apretó la taza con fuerza, conteniendo las palabras que le ardían detrás de los dientes. El golpe del candado aún resonaba en el aire y con él se abrió algo más que el cerrojo. Se abrió la mirada del vecindario. A través de las ventanas y cámaras de timbre, los vecinos empezaron a observar. Algunos fingían regar las plantas, otros movían las cortinas apenas 1 centímetro. En los grupos de chat del vecindario, las notificaciones comenzaron a encenderse. Karen está en el 27 otra vez. Marcos le dijo algo. ¿Alguien grabó eso? El aire, que minutos antes olía a hierba recién cortada, ahora parecía cargado de electricidad. Marcus sabía que no debía perder el control. Había visto demasiadas situaciones en las que un mal gesto cambiaba toda la historia. Su pulso era un metrónomo de autocontrol. En su mente repetía, no levantes la voz, no la señales, no la provoques. Pero cada palabra de Karen, esa mezcla de certeza y autoridad autoproclamada, hacía que la calma se sintiera más pesada, casi insoportable. No está causando daño a nadie, dijo finalmente, con una calma que sonó más como advertencia que como súplica. Solo quiero evitar que bloqueen mi espacio. Lo entiendo, contestó Karen, con un gesto de paciencia forzada. Pero si todos empezamos a poner candados, ¿qué será lo próximo? ¿Cadenas? ¿Verjas? Esto es una comunidad, señor Reed. Hay normas.
y se dio la vuelta para anotar algo en su carpeta azul como si acabara de cerrar un expediente. El silencio que siguió fue más ruidoso que el corte del metal. Las persianas vibraron levemente con el viento y un perro ladró a lo lejos como si confirmaba que algo se había roto en la paz rutinaria del vecindario. Marcus permaneció quieto unos segundos más, mirando el candado en el suelo, su reflejo en el metal dañado. Sabía que aquel gesto tan pequeño en apariencia tenía un peso enorme. No era solo un candado, era un mensaje: aquí mando yo. Cuando se agachó para recoger los restos del metal, escuchó el clic sutil de una cámara de seguridad. No supo si era la suya o la de algún vecino, pero no importaba. Lo que acababa de pasar ya no pertenecía solo a ellos dos. El ruido de ese candado se había extendido, invisible, por todas las pantallas del vecindario, y con él comenzaba algo que ninguno de los dos podía detener. Marcus cerró los ojos un instante, contuvo el aire y pensó en las palabras de su madre. No siempre eliges las batallas, hijo. A veces las batallas te eligen a ti. Y ese martes, a las 7:42, la suya acababa de empezar. Karen Whitfield no era mala persona, al menos no en su propia historia. Había vivido en West Maple Court durante 14 años, y cada arbusto podado, cada buzón alineado, cada número pintado en blanco exacto sobre el asfalto eran para ella algo más que reglas, eran una forma de orden contra el descontrol que había marcado su vida. Su divorcio había sido una tormenta silenciosa que la dejó con media casa hipotecada y un sentimiento persistente de pérdida. Después, el robo, una noche cualquiera, una sombra que forzó la puerta del garaje y desapareció con las herramientas de su exmarido, fue el punto de quiebre. Desde entonces, Karen empezó a leer el manual de la JOA como otros leen libros sagrados, buscando respuestas, seguridad, redención. Las normas se convirtieron en su refugio. Y cuando algo o alguien no encajaba en ellas, sentía que el orden entero se tambaleaba. Por eso, cuando vio aquel jeep negro sin calca de residente, aparcado con un candado brillante frente a su casa, su mente no vio a un vecino, sino a una amenaza. El color oscuro, las ventanas polarizadas, la falta de etiqueta, cada detalle era un recordatorio de lo que no podía controlar. Antiestético, murmuró, con esa voz baja que mezcla disgusto y miedo. Peligroso, añadió, como si esa palabra justificara cualquier acción. Karen no odiaba a Marcus Reed, ni siquiera lo conocía bien, pero en su cabeza él representaba todo lo que la vida le había quitado: el control, la seguridad, la sensación de que su mundo estaba protegido por normas claras. Así que cada vez que pasaba frente al jeep, algo dentro de ella se tensaba. Primero fue una nota en el parabrisas: por favor, retire el candado o será reportado a la JOA. Luego, un correo: el uso de elementos metálicos no autorizados viola el artículo 7.2 del reglamento vecinal. Y después, el silencio. Porque Marcus no respondió de inmediato. Marcus Reed, en cambio, vivía la vida con una paciencia forjada en años de trabajo donde el silencio era su mejor herramienta. No era un hombre de discusiones públicas. Su trabajo como oficial de enlace, un rol civil de bajo perfil, le había enseñado a observar, no a reaccionar. Su plaza de estacionamiento estaba justo al borde del vecindario, junto a la calle principal. 2 veces en el último mes había encontrado su entrada bloqueada por autos de reparto. Por eso instaló el volardo con candado, una medida simple para evitar discusiones. Antes de hacerlo, envió un correo a la vicepresidenta de la JOA, Linda Park. Ella aprobó la instalación siempre que no altere la estética. Marcus tomó fotos, siguió los lineamientos y pensó que todo estaba resuelto. Nunca imaginó que el problema sería personal. Cuando Karen vio el candado, no buscó el correo, no verificó el permiso. Actuó. Primero lo rompió. Luego llamó a la grúa. Preventiva, dijo al teléfono, con tono administrativo, como si evitara una catástrofe. La escena siguiente fue el punto en el que el vecindario empezó a sentir algo más que incomodidad, una punzada de enojo compartido. Tom Bradley, vecino de la casa de al lado, estaba regando sus plantas cuando escuchó el motor de la grúa. Sus hijas, Emily y Sophie, de 8 y 10 años, se asomaron curiosas.
Karen, con su carpeta azul bajo el brazo, señalaba el jeep como si estuviera marcando evidencia de un crimen. «Ese vehículo no cumple», dijo en voz alta sin mirar a Marcus, y punto. Marcus la observó inmóvil. Podía responder, podía mostrar el correo de Linda, explicar, defenderse, pero eligió no hacerlo. Sabía que a veces las discusiones públicas no son batallas de razón, sino de orgullo. Y el orgullo de Karen era un muro que no se escalaba con lógica. «Tengo la autorización», respondió al fin en voz baja. «Linda Park puede confirmarlo». «No recibí nada», dijo ella seca, aunque sabía que no había revisado ese correo en semanas. «Hasta que la Junta lo apruebe formalmente, esto es una infracción». El conductor de la grúa esperó la orden. El gancho colgaba, temblando ligeramente bajo el sol. La escena, tan simple y tan absurda, se volvió un espectáculo. Las cortinas se movieron en varias casas, el perro de los Bradley dejó de ladrar como si hasta él sintió la tensión. Emily, la hija mayor, preguntó en voz baja, «¿Por qué la señora Karen está enojada con el señor Reed?» Su padre no respondió, pero por dentro la respuesta hervía, porque algunas personas no soportan perder el control. El odio que crecía no era ruidoso ni violento, era más profundo. Se alimentaba del silencio de Marcus y del tono de superioridad de Karen. Cada palabra que ella decía con esa falsa calma era una provocación. Cada segundo que Marcus guardaba silencio era un desafío. Y en medio de ese pulso invisible, el vecindario entero se convirtió en jurado. Algunos pensaban que Marcus debía defenderse con firmeza, otros que Karen necesitaba un límite. Pero todos, sin decirlo, sintieron una incomodidad nueva. Esa sensación de presenciar algo injusto, algo que podía haberse evitado con un poco de empatía. Marcus recordó entonces una frase que su madre repetía cuando él era niño. «Gana el que no se deja arrastrar, hijo, el que sabe cuándo quedarse quieto». Así que se quedó quieto, no por debilidad, sino porque entendía que había momentos en que el silencio pesa más que cualquier palabra. Mientras la grúa avanzaba un poco y el gancho tintineaba, Marcus solo pensó en una cosa: «Esto no va a terminar aquí». Y en las ventanas, las sombras de los vecinos lo confirmaron. El vecindario ya había tomado partido, aunque nadie hubiera dicho una sola palabra. El odio estaba en el aire, creciendo, esperando el siguiente movimiento. El gemido metálico de la grúa rompió la quietud del vecindario como una nota disonante en medio de una canción conocida. El motor vibraba con un ritmo constante, paciente, mientras el gancho colgaba y oscilaba bajo la luz del sol. El operario, un hombre de gorra descolorida y chaleco naranja, bajó del vehículo sin prisa. En sus ojos no había juicio, solo rutina. Había hecho ese trabajo cientos de veces. Una orden era una orden. Marcus extendió un papel, un recibo temporal con la autorización de Linda Park. El operario lo miró apenas un segundo, como quien observa algo que no cambia la decisión final. «Lo siento, señor», dijo encogiéndose de hombros. «Orden de la HOA». A pocos pasos, Karen Whitfield observaba la escena con los brazos cruzados, el mentón ligeramente alzado. Su postura era su escudo. En su carpeta azul, los papeles estaban perfectamente alineados, cada documento con su sello, cada artículo subrayado. Era su muralla, su manera de sentirse invencible. Marcus sintió el pulso en la sien. No quería perder la calma. Había pasado demasiados años enseñando a otros a controlarse en momentos así, a leer el lenguaje del cuerpo, a medir las palabras, a entender que el tono cambia la historia. Pero aquella mañana la historia ya estaba crujiendo por dentro, y él lo sabía. Respiró profundo, intentando que su voz saliera firme, sin filo. «Señora Whitfield», dijo con una claridad que obligaba a escuchar, «tengo autorización de Linda Park. Ese candado está en mi propiedad y esta plaza es mía. Si remolcan ese vehículo, cometen daño y allanamiento». Karen no se inmutó. Sonrió sin alegría, con una frialdad que más parecía satisfacción que seguridad. «Lo ilegal, señor Reed,
Es su candado. Este jeep, además, no tiene la calca azul. Hizo un gesto al operario con la barbilla. Remolquen. El gancho se alzó lentamente, pesado, chirriando como una amenaza. El cable de acero vibró con un sonido agudo, y en ese instante, el aire del vecindario pareció detenerse. Tom Bradley, desde su jardín, levantó el teléfono y comenzó a grabar. No lo hizo por morbo, sino por instinto. Sabía que algo estaba a punto de romperse. Dos vecinos, más allá, dejaron las mangueras de riego y dijeron casi al mismo tiempo: «Déjelo ya, Karen». Sus voces eran temblorosas, pero bastó para que más cortinas se movieran. Las hijas de Tom, Emily y Sophie, observaban desde la acera, con los ojos muy abiertos. «¿Por qué le quitan su coche a Mr. Reed?», susurró una. Nadie respondió. El chirrido del cabrestante aumentó, tensando el aire. Marcus apretó los puños, pero no dio un paso hacia atrás. No era una amenaza, era una línea invisible que decidió no dejar cruzar. Su voz, cuando habló, salió grave, contenida, casi como un juramento. «Nadie toca este vehículo sin una orden». El operario vaciló, miró a Karen, buscando confirmación. Ella asintió con un leve movimiento de cabeza, segura de su autoridad, como si el reglamento fuera un escudo que la hiciera intocable. Pero en su mirada se notó algo más, una rigidez nerviosa, un pequeño temblor en el pulgar que sostenía la carpeta. No lo admitiría, pero aquella calma era prestada. Sabía que todos la miraban, y sabía que si retrocedía ahora, perdería su dominio. El gancho descendió otro poco. El cable zumbó como una cuerda tensada hasta el límite. Y fue entonces cuando ocurrió. Un pitido agudo cortó el aire. Primero fue leve, un sonido electrónico apenas perceptible, pero lo suficiente para detener el movimiento. El operario levantó la vista, confundido. Karen frunció el ceño. El pitido se repitió, esta vez más fuerte, acompañado por un parpadeo de luces en el tablero del jeep. Marcus no se movió. Su expresión cambió solo 1 milímetro, la tensión de quien sabe algo que los demás no. El aire alrededor se volvió espeso, denso, expectante. Tom bajó el teléfono lentamente, como si intuyera que aquel sonido era el principio de algo que ninguno de ellos había previsto. Karen, en cambio, cruzó un paso al frente, todavía sin comprender. «¿Qué es eso?», preguntó. Marcus no respondió. Solo dijo en voz baja, con una calma tan firme que hizo que todos contuvieran el aliento: «Le sugeriría no tocar nada más». Y en ese instante, mientras el pitido se repetía con precisión mecánica y la grúa quedaba inmóvil a medio metro del jeep, el vecindario entero sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: silencio absoluto. El tipo de silencio que solo aparece cuando la ira está a punto de encontrar su destino. El pitido no era una alarma común. No venía del aire ni del vecindario, sino del interior del jeep. Un sonido breve, medido, constante. El tablero parpadeaba con una luz azul que se encendía y apagaba como un pulso electrónico. Marcus no movió un músculo. Sabía perfectamente lo que aquel pitido significaba. Durante un segundo, nadie en West Maple Court respiró. Ni Karen, ni el operario, ni los vecinos que observaban detrás de las persianas. Entonces, el sonido de motores distintos se acercó desde la esquina. 2 SUVs grises idénticos giraron con precisión hacia la calle. No había sirenas, ni luces, ni ruido, solo la sensación de autoridad que no necesita presentarse a gritos. De la primera unidad bajó una mujer de complexión firme, cabello recogido y mirada que no buscaba aprobación, la sargento Elena Cruz. Del segundo vehículo descendió el teniente Howard Bennett, un hombre de presencia calmada, el tipo de figura que impone sin esfuerzo. Sus pasos sobre el asfalto resonaron más fuerte que el pitido. Karen retrocedió instintivamente, confundida, mientras el operario dejaba el control del gancho a medio movimiento. Marcus soltó el aire por primera vez en 10 minutos, sintiendo cómo el peso invisible que llevaba en el pecho se disipaba apenas un poco.
La sargento Cruz levantó la mano con un gesto seco y claro. «Señora Whitfield», dijo, sin elevar la voz, «dejen ese jeep donde está». El tono no era de amenaza, sino de instrucción final. Una voz que no admite discusión porque no la necesita. Karen parpadeó, incrédula. Miró a su alrededor como si esperara que alguien le explicara qué estaba pasando. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, y su voz tembló lo justo para dejar ver la grieta bajo su autoridad. El teniente Bennett dio un paso adelante, sacó una credencial y la sostuvo frente a ella con un movimiento preciso. «Departamento de Policía del Condado», dijo con calma. «Ese jeep es un vehículo asignado. Está registrado a nombre del condado y participa en una operación discreta en esta zona». La palabra discreta cayó como una piedra en el silencio. Karen abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Solo el leve sonido del viento moviendo las hojas de los arces. Bennett continuó. «El candado que usted rompió era parte de una medida de seguridad autorizada». El vecindario entero se congeló. Tom Bradley, aún con el teléfono en la mano, bajó el dispositivo apenas unos centímetros, como si la realidad necesitara ser enfocada de nuevo. En su pantalla, el video seguía grabando, y en él se escuchaba el zumbido del gancho detenido en el aire. Karen bajó la mirada al suelo hacia los restos del candado que ella misma había cortado. Por un instante pareció buscar refugio en lo único que conocía, las reglas. «No lo sabía», dijo con voz baja, casi inaudible. «Las normas, la calca». La sargento Cruz la observó unos segundos antes de responder. No había enojo en su rostro, solo profesionalismo y una calma tan controlada que imponía respeto. Cruz se acercó un paso más. Su tono seguía siendo medido, sin agresión. «Usted no solo ordenó un remolque sin verificación, también cortó un candado en propiedad ajena. Además, interfirió con equipo policial». La palabra policial resonó como un eco de justicia contenida. Fue, al mismo tiempo, una losa que cayó sobre los hombros de Karen y una liberación para Marcus. La cuerda invisible que llevaba a punto de romperse durante toda la mañana finalmente se soltó, pero hacia el lado correcto. El operario bajó el gancho despacio, evitando miradas. El cable zumbó, liberando su tensión. El jeep volvió a quedar firme en el suelo, inmovible. Las niñas de Tom, que habían permanecido en silencio, exhalaron al unísono, como si solo ahora se atrevieran a respirar. El murmullo del agua de los aspersores volvió a escucharse en la distancia, devolviendo al vecindario una calma extraña, casi solemne. Marcus no sonrió, no hizo ningún gesto de victoria. Solo levantó la vista hacia la sargento Cruz y asintió con gratitud contenida, un agradecimiento silencioso entre profesionales. Ella devolvió el gesto con un leve movimiento de cabeza. Karen, mientras tanto, permanecía inmóvil. Su carpeta azul colgaba floja en su mano. Una hoja se deslizó y cayó al suelo, donde el viento la empujó lentamente hasta los pies de Marcus. Él se agachó, la recogió y se la tendió con una cortesía que dolía más que cualquier reproche. «Aquí tiene, señora Whitfield», dijo. Ella lo miró y por primera vez en toda la mañana su expresión no era de autoridad ni de orgullo, sino de confusión, como si estuviera viendo por primera vez las consecuencias reales de sus actos. El silencio que siguió fue largo, pesado, pero distinto al de antes. Ya no era el silencio de la rabia o del miedo, sino de la verdad que finalmente encontraba su lugar. Nadie habló, nadie se movió, y en ese momento suspendido, el vecindario entero pareció entender que lo que acababan de presenciar no era solo un malentendido, sino una lección que quedaría grabada en su memoria colectiva. Marcus miró de nuevo el jeep intacto y respiró con calma. No había triunfo en su gesto, solo alivio. La justicia, cuando llega sin ruido, tiene otro peso. Y aquel día, en West Maple Court, bastaron un pitido, una placa y un silencio para que el orden se restableciera, no por miedo, sino por comprensión. Las consecuencias no llegaron con ruido ni escándalo. No hubo titulares, ni discusiones en redes, ni discursos airados. Llegaron, más bien, como llega la mañana después de una tormenta, con el aire más claro, pero con el suelo aún húmedo de lo ocurrido. El reporte de daños fue el primero. Luego, la citación por vandalismo menor y allanamiento, emitida con la serenidad burocrática que acompaña a la justicia bien aplicada.
Y finalmente, la reunión extraordinaria de la HOA, convocada en el salón comunal una tarde de jueves, cuando el sol caía detrás de los cipreses y el vecindario entero parecía contener el aliento. Karen Whitfield llegó puntual, vestida con discreción, sin maquillaje y con la carpeta azul bajo el brazo. Se sentó en la segunda fila, sin ocupar el lugar que antes había presidido con autoridad. A su lado, Marcus Reed escuchaba en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa, sin expresión de triunfo, solo atención. Linda Park, vicepresidenta interina, abrió la sesión con voz pausada. Sobre la mesa estaban impresos los correos en los que constaba la autorización del volardo. Linda los leyó en voz alta, sin dramatismo, dejando que los hechos hablaran solos. Luego, se dio la palabra al abogado del condado, quien explicó, con tono técnico, que la interferencia con un vehículo del departamento era un asunto grave, aunque no derivara en cargos mayores gracias a la cooperación de todas las partes. El ambiente era sobrio, sin tensión, pero cargado de reflexión. Las miradas de los vecinos se movían de Karen a Marcus y de Marcus al suelo. Nadie parecía disfrutar del momento, todos comprendían, de una forma u otra, que lo ocurrido había puesto a prueba algo más que un reglamento. Karen pidió la palabra. Su voz, acostumbrada a sonar firme y reglamentaria, ahora tenía una fisura. «No fue mi intención causar daño», dijo, «solo quería mantener el orden». Habló del robo que había sufrido meses atrás, del miedo a que su vecindario perdiera el valor, la calma, la imagen de seguridad. Mientras hablaba, sus manos se movían inquietas, buscando un punto de apoyo en los papeles que ya no la defendían. Por primera vez, no hablaba como presidenta, sino como persona, y esa diferencia se notó. Marcus la escuchó sin interrumpir. Cuando llegó su turno, se puso de pie y miró alrededor, no a ella, sino a la comunidad entera. No llevaba uniforme, ni insignias, ni siquiera el aire de quien exige respeto. Solo la serenidad de quien ha aprendido a hablar con propósito. «Prefiero mantener un perfil discreto», empezó. «Mi trabajo no define quién soy aquí. Soy su vecino y quiero lo mismo que todos, vivir en paz». Contó las 2 ocasiones en que su entrada fue bloqueada, la razón práctica del volardo y el permiso concedido por Linda Park. Habló sin resentimiento, con la precisión de quien no busca venganza sino comprensión. Y entonces dijo algo que cambió el aire del salón. «Quiero que haya consecuencias, sí, pero también quiero que aprendamos. No necesitamos castigos ejemplares, necesitamos responsabilidad. Propongo que la señora Whitfield haga horas de servicio comunitario con el programa de vigilancia vecinal y que asista a un curso de sesgos implícitos, y que renuncie a la presidencia. No necesito verla caer, necesito ver que esto no se repita». El silencio posterior fue largo y denso. Luego vino un murmullo, no de morbo, sino de aprobación. Varias cabezas asintieron, y hasta quienes antes callaban sintieron que aquella propuesta tenía el equilibrio que faltaba desde el principio. La moción se aprobó por mayoría. Karen aceptó, sin resistencia, las condiciones. Dejó la presidencia con los ojos brillantes, aunque sin lágrimas. Había algo en su gesto que no era derrota, sino cansancio y un inicio de humildad. Al final de la reunión, cuando todos empezaban a levantarse, Karen se acercó a Marcus. No lo hizo ante el público, ni buscando perdón teatral. Solo se detuvo frente a él, bajó la voz y dijo: «Lo siento, pensé que si dejaba pasar una, se me iría todo de las manos». Marcus la miró con calma. «Control no es lo mismo que cuidado», respondió. No había dureza en su tono, solo una verdad que él había aprendido mucho antes y que ahora le devolvía sin peso. Karen asintió. Fue un gesto pequeño, pero sincero. Luego se marchó, dejando la carpeta azul sobre la mesa, vacía, como símbolo de algo que ya no necesitaba defender. Días después, Tom Bradley publicó el video del incidente. No lo hizo para humillar, sino con un mensaje claro. Esto no es una historia sobre culpables, es una lección sobre límites y respeto. El video se compartió en foros de asociaciones vecinales y se volvió ejemplo de cómo la autoridad puede corregirse sin violencia ni escándalo. Algunos lo vieron como un cierre, otros como un recordatorio. Una mañana de sábado, Marcus salió al jardín. El nuevo letrero del estacionamiento 27 ya estaba colocado. Reservado, autorización archivado. El volardo seguía en pie,
firme, discreto. Marcus encajó un candado nuevo, lo giró suavemente y lo cerró con un clic limpio, pequeño, exacto. Ese sonido, tan simple, se expandió en el aire como una nota final, el clic de la reparación, no del castigo. En West Naples Court no volvió a romperse otro candado. El vecindario siguió su curso, con sus rutinas, sus cafés, sus reuniones mensuales. Pero algo había cambiado, de manera casi imperceptible. Las miradas eran un poco más conscientes, los saludos un poco más genuinos. Y cuando alguien nuevo preguntaba por aquel jeep negro, la gente respondía con serenidad. A veces la justicia no llega con sirenas, llega con calma, con humildad y con la voluntad de mirar el problema de frente. Ese fue el verdadero final satisfactorio. No ver a alguien arder, sino ver a todos crecer.